¿Buscas información relevante para la toma de decisiones en minería? NetMin es la primera red social de profesionales de la minería y el principal ecosistema colaborativo del sector. Más de 6.500 usuarios y las más importantes compañías y proveedores del sector ya son parte. Inscríbete en netmin.cl. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Esperamos más o menos pronto poder reanudar las reuniones presenciales, pero mientras tanto seguimos de este modo. Un tema muy vigente hoy en día de los sobres y restos de la minería. Hoy día nos toca relaves. Vamos de frente con las presentaciones, uno por Serna Jiménez acerca del inventario de los relaves abandonados y probablemente existentes, y el otro de un ejemplo de cómo ese inventario está convirtiéndose en una producción real. Primero, de parte de Serna Jiménez, Gilberto Novoa, que es geólogo de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en hidrología, ingeniería geotécnica y ingeniería de relaves. Tiene 20 años de experiencia. Ha trabajado en consultoras, como obviamente también en Serna Jiménez, en temas relacionados con la elaboración, construcción, operación y revisión de proyectos de depósitos de relaves, botaderas y pilas de lixiviación. Actualmente es el coordinador de relaves del Departamento de Evaluación de Proyectos y están a cargo de la revisión y pronunciamiento de todos los proyectos relacionados con depósitos de relaves. Asimismo, apoyan en la fiscalización de dichos relaves. Dentro de sus labores, Gilbert participa en el catastro geoquímico de relaves, donde participa en la toma de muestras y posterior elaboración del catastro geoquímico. O sea, adelante, Gilbert, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Voy a presentar, vamos a hacer una presentación. ¿Se está viendo? Supongo que sí. ¿Sí? Sí. Sí, ok. Como dijo Simon, el Serna Jiménez, vamos a empezar con una introducción, una breve introducción de lo que hace el servicio. Posteriormente voy a ver el catastro físico de relaves, que cómo se construyó y la información que tenemos ahí. Y posteriormente va a ver el catastro geoquímico, que también va a ver cómo se construyó, los motivos de por qué se construyó y finalmente algunos resultados. Como el servicio en 2014, cuando se creó el Departamento de Depósitos de Relaves, desde esa época se mantiene actualizado el Catastro Nacional de Relaves, que está en la página web, con la finalidad que todas las personas, toda la comunidad tenga idea de cuántos son los depósitos de relaves y sus estados a lo largo de Chile. Los estados me refiero a si están abandonados, activos o inactivos. De igual forma, en el 2015, cuando ocurrieron los aluviones de Copiapó, que arrasaron con la ciudad de Copiapó, el servicio también determinó que era necesario conocer la química de los depósitos relaves.
En caso, especialmente en esa oportunidad, para saber si los depósitos relaves, en caso de algún tipo de colapso, eran tóxicos o no eran tóxicos. De esta forma empezó una campaña a nivel nacional para sacar el catastro geoquímico. Ahí vamos a explicar un poquito más sobre esto. Bueno, vamos a empezar con el catastro relave, catastro físico. ¿Cómo se construyó este catastro? Esto empezamos con el levantamiento catastral que tenía el servicio entre 1989 y 1990. El servicio hizo un catastro relave preliminar que también se complementó después con un levantamiento de faenas mineras abandonadas. Toda esta información se agrupó por el Departamento Relave en 2014 y se empezó a revisar cada uno de estos puntos para ver si también existían o no. También hay una revisión de resolución antigua para ver cuál es el estado de esos depósitos relaves, cuál es el nombre y la ubicación, o si había algún dato de interés como altura de muro, volúmenes de esos depósitos relaves que fueron catastrados antiguamente. También hubo una revisión de Google Earth con las coordenadas para ver si existían o no esos depósitos relaves. Encontrando varias veces que habían muchos depósitos relaves que habían colapsado, que ya no estaban. Y otro que también, aprovechando, también vimos que habían otros que no estaban en el catastro y que estaban ahí de forma sin permiso. Y también las fiscalizaciones. Entonces, empezamos a agarrar el departamento de fiscalización del servicio, que son los a nivel regional quienes están encargados de el estado de los depósitos relaves. Con esa información construimos el catastro que en su origen tenía casi 600 y tantos depósitos relaves. Y después se ha ido actualizando. ¿Cómo se ha ido actualizando? Con la revisión de proyectos. O sea, nosotros como estamos encargados de la revisión de proyectos, cada vez que se aprueba un depósito relave, es agregado en el catastro. De igual forma, a través de los formularios 700, vamos actualizando los tonelajes y las características actuales de los depósitos relaves activos. Y a través de las fiscalizaciones, nuevamente, como mencioné anteriormente, vemos los estados y registros de los depósitos relaves. Y también vemos algunos que no están catastrados y los agregamos también al catastro. Otra cosa que no puse aquí, que es bastante importante, muchas veces la comunidad, a través de transparencia o a través de consulta al servicio, nos hace llegar depósitos relaves que no están catastrados. Por ejemplo, hace poco en Arica, relave.org lo informó a nosotros sobre unos depósitos relaves que están en Arica, que no están catastrados, y fuimos a ver si realmente eran depósitos relaves o no eran depósitos relaves. Y ahí empezamos a enriquecer el catastro con información de la comunidad y otros actores. Bueno, después de eso actualmente tenemos 762 depósitos relaves, de los cuales la mayoría son inactivos, más de la mitad de los depósitos relaves son inactivos. Tenemos 173 abandonados y 116 activos, donde las mayores regiones que tienen depósitos relaves son la tercera, la cuarta y la quinta región. En cuanto a volúmenes, los que tienen mayor cantidad de volumen de relaves, la segunda región, donde está concentrada generalmente la gran minería, con estos megadepósitos. La información está en internet, no está actualizada, está hasta 2020. A fin de año vamos a actualizarlo con el catastro de 2022, que son los datos que estamos mostrando. Actualmente existen 5 depósitos relaves en construcción, según el catastro, y eso se va a ir agregando posteriormente a activos. Eso. Realmente los depósitos relaves de la cuarta región son gran cantidad, pero son todos pequeños. Existe poca. O sea, la gran minería ahí está por Tec, Andacollo y generalmente también por Pelambre, que es el Mauro y Quillay. Son los mayores volúmenes. Pero en otras comunas, como en Illapel, Andacollo, la minería, los depósitos relaves son pequeños,
pero son en conjunto, en un gran volumen, pero individualmente son pequeños. Vamos al catastro geoquímico, que es más o menos lo que es un poco el tema acá de la presentación. ¿Cómo nació el catastro geoquímico? Como mencioné, en el aluvión de 2015 hubo una gran catástrofe ahí en Copiapó, cual entre ellos Fundación Relave, varias ONG empezaron a denunciar que habían restos de relave en los lodos de los aluviones y que eran tóxicos. Nosotros nos preguntaban nos preguntaban a través de Transparencia o Ministerio cuál es la composición química de los relaves que están en la región, y realmente no teníamos idea de que no teníamos ciencia cierta de qué es lo que era la composición de esos depósitos relaves. A raíz de eso nació el origen del catastro geoquímico. Porque para conocer la geoquímica de los depósitos relaves y también para verificar el estado en el catastro relaves. O sea, teníamos el catastro físico y aprovechamos este catastro geoquímico, como hay que ir a sacar muestras para verificar realmente lo que mostraba Google Earth, está de lo cierto. Esta verificación nació especialmente en el estado de los abandonados, que se realizaron unas fichas con las características de estos depósitos. En el caso de la geoquímica, ¿cuál es la función de conocer la geoquímica de los depósitos relaves? Como vimos, era conocer si existen elementos de valor para poder después un reprocesamiento y terminar con el pasivo minero. Otra cosa también es conocer, en caso de derrames, qué elementos existen y si son tóxicos o no para la comunidad. Y también de importancia, que también hemos visto a través de los lobbies y de los proyectos que se han presentado, una herramienta para la comunidad y otras instituciones que quieran aprovechar el reprocesamiento relave. Como vamos a ver más adelante, existen valores de interés en los depósitos relaves que puede ser económicamente rentable para algún interesado. Esto debido a que generalmente los abandonados o los inactivos eran procesados con otro tipo de tecnologías y sus leyes son mucho mayores de los actuales relaves. ¿Cómo fue el muestreo? El muestreo realmente se realizó una muestra en cubeta, una muestra en muro y una muestra agua abajo. Y también, cuando en caso de los depósitos de relave activos, donde no podíamos entrar a la cubeta por normas de seguridad, sacábamos de la caleta de relave o de la planta de relave, del espesador. Ahí sacábamos las muestras y analizábamos en el laboratorio. Sacamos la muestra aquí, ocupamos el laboratorio Cernagiomin para el análisis, con ICP masa. Y los datos están aquí en la página web que está en la presentación. La presentación supongo que se la van a hacer llegar yo se la voy a hacer llegar a Simon para que él la pueda distribuir. ¿Qué son los análisis que tenemos que realizamos en el servicio? Tenemos elementos mayores expresados como óxidos, tenemos elementos comunes en traza y tenemos tierras raras. En todas las muestras que sacamos tenemos esta información. Algunos resultados interesantes del catastro. Tenemos cerca de 2.032 muestras, en cual casi todos son de cubeta, algunos muros. Tenemos depósitos filtrados, pastas, en pulpa. Y los sedimentos, cuando dicen sedimentos se refiere a que son agua abajo del depósito. Tenemos muestras de 605 depósitos relaves actualmente analizados. Algunas muestras todavía están en el laboratorio. Y vemos que en el caso de las tierras raras, que es el gráfico que estoy mostrando, la mayor cantidad se encuentran en los depósitos inactivos. Con grandes... ahí se ven las tierras raras que se encuentran en lo inactivo. Especialmente haciendo un zoom a los depósitos inactivos, tenemos que la región de Atacama y Coquimbo son los que más se llevan, que tienen mayores concentraciones de tierras raras.
Y bueno, aquí tienen un poco los valores y las gráficas se los voy a mostrar después en la presentación y en la hoja Excel que está en el servicio. Bueno, aquí también está que Coquimbo claramente tiene mayor cantidad de tierras raras porque de Atacama, que coincide con la cantidad de depósitos relaves. O sea, Atacama y Coquimbo es lo que se llama mayor cantidad de depósitos relaves. Depósitos abandonados, igual forma, en Coquimbo y Atacama, donde existe la mayor cantidad de tierras raras en cuanto a concentración, seguido de Valparaíso y muy cercano a Antofagasta. En cuanto a depósitos abandonados, hicimos el ejercicio con cobre y oro. Y también podemos ver aquí las concentraciones, que las mayores concentraciones también se encuentran en Coquimbo y Atacama, como se puede ver. Con la mayor cantidad en Atacama un poco más tirado al oro y más cobre en el caso de la región de Coquimbo. Por ejemplo, en Andacollo tenemos ahí tenemos cantidad de depósitos relaves con sus concentraciones. Lo mismo Illapel se ve claramente la mayor concentración de cobre en los depósitos relaves. En La Higuera también tenemos esta información, que son como las tres principales comunas que tienen relaves en la región de Coquimbo, que es la que hicimos el zoom para esta presentación. Ahondando un poco más en la presentación, en las muestras, la característica de muestra, hicimos la muestra de cubeta, muro y agua abajo, o sea, se realizaron no se profundizó mucho, o sea, como son sacadas a mano, se escarbó los primeros metros y después del primer metro se saca la muestra. Y se hizo sacaron varias muestras, se hizo un cuarteo y esa fue la que se analiza en el laboratorio. Las muestras que todavía no están presentadas en el catastro, que están en la página web, esperamos que este año, a final de año, ya estén todas las muestras analizadas y puestas en la página web, en el Excel. Voy a mostrar si se puede ver el Excel aquí. No sé si están viendo. Aquí en la página de servicio se da datos de geoquímica y ahí se baja el Excel. Y la data se encuentra así, está con identificación, empresa, faena, depósito, estado del depósito relave, las coordenadas y después tenemos las concentraciones de los elementos químicos que mencioné, con sus valores. Hasta ahí, como se puede ver al final de la tabla, tenemos la cantidad de 2.187 muestras, la cual creo que van a aumentar debido a que nos falta todavía gran cantidad de muestras que están siendo analizadas y van a ser pronto incorporar al Excel. Y eso, no tengo mucho más que decir, así que gracias por escucharme y espero que sea... Ok, gracias, Gulliver. Súper interesante. Hay especialmente las tierras raras, que es tema hoy en día. Espero que Andacollo sigue vivo, obviamente, con todo eso. Sí, la idea de este catastro también es que la gente se interese en estos depósitos relaves y puede sacar los pasivos mineros que están en estos, especialmente en Andacollo y Illapel y La Higuera, que son comunidades que tienen bastante depósitos relaves abandonados. Hay un montón de información, como usted ha mostrado claramente, y obviamente hay muchísimo más que ha podido mostrar.
Una cosa que para la audiencia que olvidé al principio, todos pueden someter su consulta o comentario en cualquier momento por intermedio del chat, pero al final de las dos presentaciones la persona indicada va a contestar y vamos a leer las consultas uno por uno. Podemos ir a la segunda presentación, que va a ser una muestra de cómo toda esa información está convirtiéndose en un proyecto activo. Primero tengo que felicitar JRI Ingenieros por haber estado premiados por el Instituto de Ingenieros de Chile. Salió publicado la semana pasada. De parte de ellos va a presentar Fernando Vera, que es ingeniero civil químico y ingeniero civil en biotecnología de la Universidad de Chile, con un diplomado en hidrometalurgia extractiva de minerales de cobre y polimetálicos. Cuenta con más de 12 años en el ejercicio de la profesión, principalmente con JRI Ingenieros S.A., donde ha participado en cerca de 60 proyectos para la industria minera. Actualmente cumple el rol del director del programa Relaves con Valor, proyecto co-ejecutado por JRI Ecometales y apoyado por Corfo. Adelante, Fernando, todo suyo. No hay volumen. Hola, Ahora sí. muy buenas tardes. Muchas gracias por invitar a esta presentación, a esta conversación. Espero que la presentación ya esté activa en línea. ¿Sí? Ya. Bien, bueno, vamos a hablar sobre el reprocesamiento de relaves y la oportunidad de convertir pasivo en activo en Chile. En primer lugar, vamos introductorio, ¿qué es el programa Relaves con Valor? Para darle un contexto aquí a la presentación. Este es un proyecto que pertenece a la cartera de programas tecnológicos y estratégicos de Corfo, que nace por ahí por el 2016. En el tiempo acuñó el nombre Fantasía Relaves con Valor y es un programa cuyos principales coejecutores son JRI, Ingeniería y Ecometales, pero también hemos contado con el valioso apoyo de varias instituciones durante la ejecución del programa. La Comisión Chilena de Energía Nuclear, FUR, que es una empresa alemana de sondaje, Anglo American, Enami, Atacama Cosan, que son compañías mineras que nos han compartido relaves para analizarlos. El CIMS, que es el Centro de Investigación Minería Sustentable. Solvay, una empresa de reactivos que también nos ha colaborado harto en el ámbito de la extracción por solvente. Y Orsa, que es una compañía que ofrece servicios para operación de tranques de relave, y entre muchos otros actores. Y como ecosistema, el proyecto Relaves con Valor le reporta constantemente a una serie de instituciones, donde nuestro mandante principal es Corfo, pero también tenemos una alta interacción con Corporación Alta Ley, con Ministerio de Minería, con el Senagiomin y con Sonami. ¿Ya? El objetivo inicial de este proyecto era identificar elementos de valor no tradicionales en los relaves
y estudiar sobre tecnologías que permitieran recuperar estos elementos. La primera pregunta que uno se hace es ¿por qué reprocesar relaves? Y hay varias razones por lo cual realizarlo. Y una de ellas, que se le da la mirada económica al asunto, es que en Chile hay una gran cantidad de depósitos de relave y una gran cantidad de toneladas también de relave. Hay distintos estudios que estiman más o menos que en Chile hay del orden de entre 15 a 20 millones de toneladas depositadas a lo largo del país. El catastro del Cernagiomín, el que hoy día está vigente, ha catastrado el orden de 757 depósitos. Gulliver hace poco nos comenta que eso se va a actualizar ahora a fin de año y ya están catastrados del orden de 762. Y eso ofrece una línea base, si vemos los relaves como materia prima, ¿no?, para desarrollar una minería secundaria a partir de estos residuos, una importante línea base, porque hay una gran cantidad de masa que puede ser procesada y tener un interés económico. Ahora, ¿qué le da el interés económico? Es los elementos que pueden llegar a transportar. Y aquí comienzo a conectarme ya con la información geoquímica que hoy día Cernagiomín pone a disposición de la comunidad. En los relaves chilenos se puede encontrar casi toda la tabla periódica de los elementos, pero ahí de los que más está destacándose en virtud del mercado, de cómo han evolucionado los mercados de estos elementos, está por supuesto las tierras raras, el fierro y el titanio, entre muchos otros elementos que están presentes en los relaves chilenos. Entonces, de esa forma, hay argumentos ya económicos por el por qué se debiese despertar el interés por el procesar relave. Pero además hay también una componente social, medioambiental, de que hay una tremenda oportunidad de hacerse cargo del pasado de la minería y recuperar terrenos que hoy día estén ocupados por relave en condición de pasivo. Como dato de la causa, el Ministerio de Minería el año pasado liberó el Plan Nacional de Relave y ahí vienen ya identificados del orden de 100 depósitos que son prioritarios remover o reprocesar con el fin último de sacarlos del lugar en el que están. Y por supuesto ahí podría comenzar a pensarse en ocupar esos espacios y recuperar esos espacios para las comunidades y para remediar terrenos que puedan estar contaminados. Bien, acá voy a conectar ahora el proyecto con el catastro del Cernagiomín. Este proyecto ha durado del orden de 5 años. Y hay una historia bien larga, hay un montón de hitos y eventos que podemos contar, pero acá me voy a enfocar en cómo hemos ido dándole uso al catastro del Cernagiomín a lo largo de la historia del proyecto. O sea, para nosotros estos catastros del Cernagiomín, tanto el físico como el geoquímico, han sido un insumo clave para poder haber avanzado en la investigación. En primer lugar, cuando el proyecto estaba comenzando, en su etapa de identificación, que le llamamos, que fue el primer año, un poco estábamos en foja cero. Era, a ver, ¿dónde tenemos que comenzar a buscar? ¿Qué elementos vamos a comenzar a buscar? ¿Dónde ir? Y en ese sentido, el catastro del Cernagiomín, que ya había sido liberado en una primera versión en ese entonces, fue un faro que podemos usar
para iluminarnos y ver hacia dónde buscar tranques que tuviesen elementos de valor interesantes. Y uno de los ejercicios, uno de los tantos ejercicios que se hizo con la información del CERNAGEOMIN fue usarlo para buscar asociaciones mineralógicas para tratar de entender qué minerales podrían estar portando elementos de valor no convencional o no tradicional. Partimos primero con un análisis estadístico y buscando correlaciones entre los elementos que estaban en el catastro con los elementos mayores, o sea, elementos no tradicionales que tengan valor económico, como tierras raras, por ejemplo, y los elementos mayores que son los que conforman la roca. Ya obtenía una serie de correlaciones. Contrastamos esto con la literatura y con la experiencia de geólogos con los que trabajaban en el proyecto, para ver si tenía sentido o no lo que se estaba viendo. Y a partir de ahí se comienzan a identificar ciertas asociaciones que sí tienen un sentido geológico, que sí tenían sentido basándonos en lo que podíamos descubrir de la literatura. Y se comenzaron a formular hipótesis de la ocurrencia de estos elementos de valor no tradicional en los relaves. Este es un trabajo que hemos ido actualizando a lo largo del tiempo. Comenzamos en el 2017, pero hasta este año seguimos actualizando estos análisis. Y a modo de ejemplo, una de las correlaciones más repetidas y que usamos también a lo largo de todo este proyecto es la que se da entre las tierras raras, livianas en específico, y los óxidos de fósforo, o sea, los elementos mayores que están reportados como óxido de fósforo. Acá en la figura se ve un ejemplo de un conjunto de relaves que están en la comuna de Canela y cómo se puede identificar una correlación positiva bien importante entre el contenido de tierras raras de los relaves y los óxidos de fósforo. Entonces ahí, a partir de la literatura y a partir de la experiencia de los geólogos expertos, nace la hipótesis de que el apatito es un candidato importante para ser portador de tierra rara. Y bueno, esta es una hipótesis que a nosotros a lo largo del proyecto la validamos desde el punto de vista metalúrgico. Hicimos pruebas de flotación de apatito y desde el nivel de laboratorio o ya pruebas ya de pilotaje, y se pudo evidenciar a la luz de los resultados de estas pruebas metalúrgicas que efectivamente al concentrar el apatito podíamos concentrar las tierras raras. Luego, otro momento a lo largo de la historia del proyecto en la que se le dio un uso importante al catastro, a los catastros del CERNAGEOMIN, fue el año 2018, a la etapa que le llamamos selección. Bueno, nosotros el 2017 todavía no se tomaba la decisión de investigar sobre la recuperación de las tierras raras desde relave. Y el 2018, cuando se toma esa decisión, teniendo a la vista varias variables, el mercado, lo que mostraba el catastro del CERNAGEOMIN, los propios sondajes que los que habíamos hecho nosotros durante el 2017, se toma la decisión de investigar sobre la recuperación metalúrgica de tierras raras a partir de relave. Entonces ahí volvimos a recurrir al catastro para buscar depósitos, sobre todo los que estén ubicados en la franja ferrífera, que tuviesen niveles interesantes de tierras raras. ¿A qué le llamamos niveles interesantes? Que sobre 100 ppm, ojalá de 200 para arriba. Hay depósitos de arcilla donde las tierras raras son explotadas directamente desde la arcilla en China o incluso acá en Chile. Ahora hay un yacimiento en la octava región, donde el orden de magnitud de las leyes de las tierras raras son sobre 300, 400 ppm. Esos son los números que se
que se ven la minería de las tierras raras. Y bueno, además de buscar depósitos que tuviesen niveles interesantes de tierras raras, nosotros trabajamos en este proyecto sobre la premisa de que si vamos a procesar relaves, que se le obtener la mayor cantidad de elementos de valor posible a partir de ello, y eso obliga a tener un enfoque polimetálico de los proyectos. Entonces, para apalancar la investigación, dijimos, ya, si vamos a diseñar un proceso para las tierras raras, apalanquémoslo con los elementos que conocemos y que tienen un alto valor en esos momentos, y elegimos depósitos que, además de tener nivel interesante de la tuvieran cobre también y fierro. Seleccionados los depósitos, no sé, se habrán seleccionado unos 12, 15, y ahí comienza una gestión con los dueños de los tranques para que nos permitieran prestarnos parte de su relave, de tomar muestras masivas y poder comenzar ya la exploración sobre los procesos metalúrgicos necesarios para recuperar estos elementos. Logramos finalmente con 3 dueños poder acceder a sus tranques y formar un compósito masivo de 15 toneladas con niveles de tierra rara en promedio, nos dan 500 ppm, y comenzamos en ese entonces la investigación sobre cómo recuperar esas tierras raras desde los relaves. Pero, de nuevo, sin el catastro del San Najomín, sin poder identificar a los dueños, sin poder identificar la presencia de tierra rara en los relaves, esta búsqueda no hubiese tomado años quizás, y estamos hablando de que en un año se logró identificar los tranques y además poder tener los acercamientos con los dueños y poder tener este compósito masivo de relaves. Bien, como les digo, acá hay hartos hitos que contar sobre este proyecto. Yo me estoy enfocando en el uso que le dimos al catastro del Najomín, pero también hay harto que contar sobre cómo se dio las pruebas metalúrgicas para poder obtener tierras raras desde los relaves. Eso también es una historia bien entretenida que se ha contado en otros webinars, y si alguien está interesado en que se la contemos y que esté en la audiencia, también se lo podemos contar, no hay problema. Pero voy a seguir enfocándome en el uso que le dimos al catastro del Najomín. El último uso que me gustaría destacar es el que estamos llevando a cabo ahora en la búsqueda de casos con alto potencial. Con la información que pone a disposición el San Najomín, tanto el catastro de relave, el catastro físico, como el registro geoquímico, complementamos toda esa información y generamos una gran base de datos primero, además de estos 2 catastros, sumamos a esto la información que entregó el Ministerio de Minería el 2021, con un listado de 100 depósitos que están de depósitos que están declarados pasivos críticos, y con una base de datos que elaboramos nosotros internamente con estudios de mercado, con precios de los elementos de valor, tanto los comunes, cobre, oro, plata, fierro, molibdeno, y los no tradicionales, titanio, tierras raras, cobalto, vanadio, antimonio. Y con esa gran base de datos se comenzó a buscar casos con alto potencial. Una de las primeras decisiones que hubo que tomar fue en aplicar 2 enfoques. El catastro tiene más de 750 depósitos, y si uno lo analiza por masa, cerca del 83%, o sea, 627, son depósitos de masa pequeña, menor a 1 millón de toneladas. Para los cuales es muy difícil imaginarse un proyecto independiente de reprocesamiento de relave. Tendría una vida útil muy corta. Empieza a ponerse complejo los flujos de caja. Entonces, en ese sentido, separamos el enfoque
en depósitos sobre 1 millón de toneladas y depósitos menos con menores a un millón de toneladas. Aislando los que son mayores a 1 millón de toneladas, que nos quedaron 125 depósitos, seleccionamos 50 en un primer filtro. ¿Cómo fue esa selección? Bueno, en primer lugar, junto con la masa, elegimos los que tuvieran leyes de cobre por sobre una ley mínima de corte. Y acá, como a modo de ejemplo, hay un gráfico a la mano derecha, que están los relaves de la cuarta región, con sus leyes en el eje Y, con su masa en el eje X, y el tamaño de la burbuja representa el valor intrínseco que tiene el relave, que básicamente es el precio del cobre por la ley de cobre y en función por una tonelada de relave. Entonces, en la cuarta región se seleccionan del orden de 11 depósitos, que son los que están pintados en amarillo. No le pongo los nombres por un tema de que no tengo autorización para hacerlo ni de las mineras ni por los superiores de este proyecto. Y una vez que están seleccionados cada uno de estos depósitos por ley de cobre y masa, se empiezan se hace un screening de qué otros elementos tienen presentes para configurar un proceso polimetálico. Aquí a modo de ejemplo, este es un relave de la segunda región, donde además de niveles interesantes de cobre, 0,7% de ley, tiene también niveles interesantes de molibdeno y eso es como del mundo de los tradicionales que le llamamos. Y de los no tradicionales, de la información que nos entrega el CERNOGEOMIN, tomamos las tierras raras como un elemento interesante para este ejemplo. Ya una vez visto cuáles son los elementos que a recuperar desde este depósito, se hace un planteamiento de cuáles serían los principales procesos para la extracción polimetálica. Siguiendo con el ejemplo anterior, donde tenemos cobre, molibdeno y tierra rara, se esboza a nivel de ingeniería de perfil, scoping, se esboza un proceso extractivo polimetálico. Primero, acá en este caso, se considera un proceso de flotación selectiva para los minerales portadores de tierra rara, para separarlos en primer lugar de los relaves. Y con las colas, donde quedan los minerales de cobre y molibdeno, viene una línea metalúrgica ya convencional para nosotros, con flotación colectiva cobre-moli, una planta moli para recuperar el concentrado molibdeno y finalmente con las colas de esa planta la recuperación del concentrado de cobre. Y en la primera flotación, al aislar los minerales portadores de tierra rara, eso entra, acá lo tengo puesto como una caja, proceso de hidrotierra raras, que lo tenemos investigado y es una serie de operaciones unitarias de naturaleza hidrometalúrgica con la cual uno logra obtener un concentrado final de óxido de tierras raras, que es el producto comercializable para estos elementos. Entonces, ya una vez configurado a nivel conceptual el proceso, y esto todo con la información del CERNOGEOMIN, o sea, claro, uno después está sujeto el día de mañana a ratificar estas ideas con análisis más profundo, mineralógico del relave en específico, pero esto ya empieza a ayudar a dibujar un potencial proyecto y darle un uso importante a la información que viene en el catastro del CERNOGEOMIN. Bueno, en el caso de nosotros, ya una vez definido esta propuesta para cada uno de estos 50 casos, además esto se complementa con externalidades positivas que puede ofrecer determinados tranques.
en especial si es que es un tranque que esté declarado como pasivo crítico por el Plan Nacional de Relave. Eso le da aún más valor y aún más interés el ejecutar un proyecto de remoción y reprocesamiento. Tenemos la mirada económica, un alto potencial económico y el alto impacto social y medioambiental que puede tener un proyecto de reprocesamiento de relave para un caso que reúne estas dos características. A la fecha, este trabajo específico exploratorio de búsqueda de casos con alto potencial ya nos ha permitido mostrar estos resultados y concertar reuniones de acercamiento con 3 compañías de la mediana minería y directamente con 2 dueños de tranque. O sea, son casos donde no es una gran compañía minera, sino que directamente hablamos con el dueño del lugar. Y el hecho de mostrar esto, que nace al final de todo de haber procesado la información del catastro Senajemín, despierta y gatilla en el interés por reprocesar relave en compañías mineras y dueños de tranque. De ahí nace una serie de conversaciones, cada uno tiene su línea de gestión independiente, pero el ya haber podido realizar este ejercicio exploratorio con la información que nos ofrece el catastro fue vital para llegar a este punto. Bien, vuelvo a esta lámina, porque desde aquí fue donde les fui contando el uso que le dimos al catastro a lo largo del proyecto, y termino acá también. La dejo a la vista por si a alguien le interesa saber un poquito más y de otro tema del que estuvimos trabajando en el programa. Eso, estimados. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muy interesante. Obviamente ya tienen una buena cantidad de información evaluada. Esperamos que con esos últimos hay un proyecto más o menos pronto. Paula, ¿puedes seguir con las consultas? Sí, claro. Tenemos consultas acá de Carlos Hernández para la presentación de Culivert. Dice, ¿las concentraciones de tierras raras serán explotables? Sí, eso no lo sé, no soy meteorologista. Pero está dentro de la página, en la hoja Excel, ¿sabes? Las concentraciones de las tierras raras. Realmente no sé cuáles son los valores para que sea explotable. No sé si ahí Fernando puede ayudarme un poco más con esta. Sí, mira, las tierras raras, como su nombre lo dice, son raras, pero que están en el mundo, están identificados 200 minerales que podrían ser portadores de tierras raras. Algunos, como la monazita, las tierras raras forman parte de la estructura química del mineral, y hay otros como el apatito que las tierras raras van como un traza dentro de la estructura cristalina. Eso define mucho el tipo de metalurgia, el tipo de reactivo, el tipo de lixiviante, condiciones de operación que se van a necesitar el día de mañana para recuperar las tierras raras desde el mineral que la esté portando. Entonces, claro, cuando uno ve el catastro del Senajemín, hay tranques con los que aparecen valores súper interesantes de tierra rara, sobre 500 hasta 1000 ppm. La clave después viene en cuál es el mineral que lo está transportando y qué tipo de metalurgia va a haber que aplicar para concentrar y refinar esas tierras raras. Ok. También dentro de la primera presentación tuvimos una pregunta de Consuelo Bravo que dice, hola, gracias por la presentación. ¿Existe también un estudio de quiénes son los propietarios de estos relaves?
Sí, dentro del catastro sale los actuales en activo y activo, quiénes son los dueños de los relaves. En el caso de los abandonados, tenemos quiénes son en el caso que tenemos resolución de los abandonados, tenemos qué empresa minera es la que generó el relave, pero muchas veces y otros tenemos otros depósitos relaves que no tenemos ningún dato, o sea, no tenemos dueño. Por lo general, cuando alguien anda merodeando en un depósito relave, aparecen los dueños, pero no tenemos un catastro de todos los dueños de todos los depósitos relaves. Hay depósitos relaves que no tenemos información de quién es el dueño o quién fue el que la generó. Ok, perfecto. Tenemos aquí otra pregunta de Gabriel Ceballos. Buenas tardes. Mi duda va ligada sobre las leyes de los relaves y su rentabilidad. ¿Actualmente son rentables al tener una empresa ya en operación o también lo sería para una empresa especializada en relaves desde cero? Mira, el principal problema que tenemos nosotros con los proyectos de reprocesamiento relaves generalmente es la tramitación sectorial. Generalmente, porque, bueno, tú ven en Andacollo y Abel o todo abandonado, pueden tener son atractivos, pero son de poco volumen. Y eso hace que, o sea, la producción sea rápida, pero sectorialmente se requieren por lo menos 3 proyectos: un proyecto de reprocesamiento, de extracción del relave, un proyecto de planta del relave, y aparte también necesita un proyecto de donde dejar el relave del relave. Eso es lo que hace un poco engorroso la presentación de proyectos de reprocesamiento, y porque a veces es lo que tú dices, es una empresa ya en operación se ahorra un poco esos trámites, que hace que el relave de relave se deposite en el relave activo de esa empresa minera y use la planta de esa minera. Generalmente el Ministerio de Minería, a través del Plan Nacional de Relave, ha tratado de fomentar este tipo de ejercicio, de que mineras activas, mineras que ya están activas, busquen el reprocesamiento de estos relaves o retiro. Eso puedo... Ok, Ahí quisiera hacer un complemento, ¿no? Que, claro, la consulta creo que hacía mención a tercero o externo. Una de las barreras que nosotros hemos analizado en el proyecto Relaves con Valor está el tema normativo que describe Gulliver, pero también para poder que un tercero haga un proyecto de reprocesamiento de relave, está el tema de la propiedad, que también fue una de las preguntas. O sea, si uno hay que asociarse finalmente con el dueño o encontrarlo y buscar una fórmula para que hacer uso del relave, porque hay una ley hoy día que define quién es propietario de los relaves, y es clave contar con la autorización del dueño para llevar a cabo el proyecto, o comprar el relave, o buscar una fórmula contractual para poder procesar los relaves. Eso yo creo que más la normativa son 2 barreras que se están mirando hoy en día, porque hay varios depósitos abandonados que, al no haber dueño declarado, si aparece un interesado en reprocesar un depósito abandonado, es cómo sortea esa barrera. O sea, si el pedir un permiso o tomar propiedad sobre el depósito, si es que no sabe con quién conversar. ok. Gulliver, esto no es una pregunta, pero es para saber si después existe la forma de tener la tabla de contenido de minerales, porque me indican acá que no se veía muy bien. Sí. ¿Ya? Sí, se lo puedo hacer llegar a... Está en la Ok. página de servicio y se la puedo llegar ¿Ya? a Simon, quien tengo el correo. Ok, perfecto. Tengo acá una pregunta para Fernando de Carolina Núñez.
¿Debería existir relación con el tipo de depósitos que predominan en cada región y lugar? Mineralogía que concentra TRE, que se escribe TREE, opatito, relación con IOCG y depósitos de fierro, por ejemplo. Sí. Bueno, una de los trabajos que realizamos, que fue el primero que describí, cuando comenzamos a buscar correlaciones entre las tierras raras y elementos mayores, en ese ejercicio identificamos que hay sectores en los que se repiten mucho esas asociaciones. Y a grandes rasgos, bueno, como no soy geólogo, no quiero meter la pata, pero a grandes rasgos, la asociación de las tierras raras con el apatito, por ejemplo, se repite mucho en la franja ferrífera, ¿ya? Ahí predomina, por ejemplo, que las tierras raras se asocian muy bien con los óxidos de fósforo. Y eso hace plantear la hipótesis de que sería el apatito un buen candidato en esa franja o en ese sector de Chile para aportar las tierras raras. Y así hay una serie de otras hipótesis y asociaciones que uno puede ver cómo se concentran en distintos lugares de Chile. Así que si hay relaciones con si son yacimientos de IOCG o de otro tipo, con las mineralogías que puedan estar concentrando las tierras raras. Ok, Ahora estamos partiendo en esto de las tierras raras a nivel país y hay mucho más por investigar, tanto por la metalurgia como la geología de las tierras raras. Ok, Fernando, muchas gracias. Tengo acá otra consulta. Felipe del Valle. ¿Hay planes por parte de Serna Geomín de mejorar la representatividad del muestreo de los relaves? Esto teniendo en consideración que la historia de depositación de cada relave puede cambiar. Relaves de múltiples fuentes, variación en los procesos extractivos, etc. Y esto se refleja en distintos estratos que pueden no ser accesibles con muestreo superficial. Sí, actualmente no tenemos planes debido a que nos han recortado el presupuesto varias veces el Estado. Por dinero no tenemos previsto ampliar el muestreo. Efectivamente, esa es la respuesta. Ok, perfecto. Pregunta para ambos expositores de parte de Espera, Patricia Narváez. Fernando. Perdón, sí, que quería hacer una pequeña ahí, complementar también a lo de Oliver. Las compañías mineras tienen sus propios, muchas tienen sus propias campañas de sondaje y muestreo. Nosotros, a partir de la búsqueda que estamos haciendo y en las reuniones de acercamiento que hemos tenido con algunas compañías, en algunos casos, lo que tiene Serna Geomin dicen que es lo único que ellos también tienen. Pero hay otras compañías que han hecho campañas de 60, Calicata, 30 sondajes, pero esa información, claro, se la reservan para ellos, está bien porque son gastos propios, pero hay mucha más información que cada compañía minera va recopilando con sus propios para sus propios fines. Así que de que hay más información sobre la geoquímica de los relaves de las compañías, en algunas sí hay más de lo que muestra el Serna Geomin. Ok, perfecto. Tengo una pregunta para ambos y quedan 4 preguntas más. De Patricia Narváez para ambos expositores. ¿Existe algún apoyo económico de parte del Estado para ayudar a los dueños a reprocesar relaves de interés económico? No existen. Que yo sepa, algún apoyo económico. O sea, claro, directo sobre el tema de reprocesamiento, no. Sí se han evaluado algunas fórmulas para incentivar, y una de ellas que creo que hace tiempo atrás se puso a disposición de las compañías mineras, fue que los procesos de evaluación ambiental de X proyecto minero, no necesariamente de reprocesamiento relave,
puedan incorporar la remoción o el reprocesamiento de un tranque chico como medida de mitigación. Fue una campaña que coloquialmente se le llamó Adopta un relave. Y de esa forma, el proceso de evaluación del proyecto patrocinador podía tener cierto beneficio tener más posibilidades de ser aprobado, porque se estaba complementando con hacerse cargo de un tranque. Pero era una forma de incentivar indirectamente el que mineras reprocesen relave. Ok. Y así entiendo que se están evaluando otras también. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Por parte de Eduardo Arancibia, dice, ¿cómo acceder a la información de la tercera región? Sí, a través del Excel que voy a enviar, ahí está por regiones y por comunas. Así que ahí pueden hacer el filtro y tener la información que requiere. Perfecto, muchas gracias. Lucy Murucci dice, ¿cómo o dónde encajaría la idea de paliar la contaminación ambiental al hacer la remoción y reprocesamiento de relaves? Si se plantean las mismas tecnologías de procesamiento o varían estas, se generarían relaves de relaves con características positivas. Sí, ahí, claro, es un buen punto que toma la persona que pregunta. Uno de los beneficios que tiene el reprocesamiento relave cuando se mira de esta forma polimetálica es que sí podría reducir el volumen de forma importante. Al menos en el caso que nosotros estudiamos en este proyecto, la masa inicial del relave se pudo reducir en un 60%. Primero porque al recuperar fierro y cobre, fierro principalmente, en términos másicos, el 40-35% de la masa se convierte en un producto con valor económico. Después lo que entra a la hidrometalurgia de las tierras raras, por pérdidas de masa o disoluciones químicas, también la masa se reduce. Y finalmente en el global de 1 tonelada quedan menos de 500.000 que tiene que ser redepositada. Ahora, la idea de hacer un proyecto o sea, también una de las posibilidades que te ofrece un proyecto de reprocesamiento de relave es remover un depósito de un lugar donde esté depositado de forma irregular. Y el relave residual que vaya quedando debiese cumplir con la normativa vigente y ser depositado, incluso al punto de ser filtrado para recuperar la mayor cantidad de agua del relave, y ser depositado de forma contenida y de acuerdo a los estándares vigentes que tiene la ley chilena. Muchos de los tranques antiguos están depositados de forma irregular si lo vemos con la legislación de hoy día. Pues en su momento fue depositado de acuerdo a cómo era la ley en ese entonces, pero claro, de acuerdo hoy en día, eso se puede corregir. Sí, como dice Fernando, sí, unos nuevos depósitos relave va a ser de acuerdo al decreto supremo 248 y va a ser mucho más estable física y químicamente que uno que esté abandonado ahí a su suerte. Ya que va a tener por lo menos un muro, puede ser filtrado, como dice Fernando, que con menos cantidad de agua, va a ser mucho más estable físicamente también y va a ser beneficioso al final. Ok. Eso. De parte de Carolina Núñez, ideal sería avanzar en mejorar e ir armando un procedimiento y protocolo de muestreo estándar que asegure que las muestras sean lo más representativas dentro de lo posible para los distintos tipos de relaves, aquellos secos, espesados y para aquellos operativos. ¿Qué ha hecho JRI al respecto o Cernagiomin? Sé que dentro del proyecto de JRI de relave se han hecho varios manuales de uso público, en el cual... Sí, ahora, así como estándar, si pensamos que el hacer una campaña de muestreo con fines de
generar un modelo de bloques, por ejemplo, o un modelo de recursos para después usarlo para diseñar un proyecto. Hay una inquietud que ya creo que la entidad que hoy día es la competente en Chile para hacerse cargo, que es la Comisión Minera, ya tomó el punto. Sé que yo al menos he escuchado que hay conversaciones, que hay un trabajo que se está haciendo para tratar de generar un estándar, así como lo hay para estimar recursos y reservas mineras de yacimiento geológico, tener uno para depósitos de relave. Se han hecho un par de talleres también para abordar el tema. Mientras tanto, lo que uno puede recurrir son las normas internacionales. La York, por ejemplo, es usada para estimar recursos y reservas desde residuos mineros. Entonces, eso combina a un estándar para un modelo ya más acabado para estimar recursos y reservas. Ok, tengo las últimas 4, se sumaron unas, pero están todos súper interesados, así que por favor les pido si pueden responderlas todas, por favor. Manuel Efren Islas dice, hola, buenas tardes desde México. Actualmente, para los procesos de recuperación en relaves, ¿se requieren nuevas tecnologías y técnicas o se utilizan ya las conocidas en la industria? Se pueden ocupar nuevas tecnologías, sí. Cuando habla de lo que ya conoció en la industria, bueno, yo le puedo estar respondiendo desde la vereda en Chile, de lo que conocemos en la industria del cobre, y varios de los procesos que efectivamente se ocupan en la industria del cobre, operaciones unitarias, llamémoslo flotación, lixiviación, extracción por solvente, sí, conceptualmente son las mismas, pero la química de cada una de ellas cambia mucho. En el caso de las tierras raras, por ejemplo, sí tenemos un proceso de flotación, que uno podría llamar lo que es un proceso convencional, pero los reactivos, los pH, a los que hay que trabajar son otros. En la lixiviación lo mismo, y en la extracción por solvente con mayor razón. Entonces, son técnicas que se utilizan, pero con esa condición, pues, de que los reactivos, las condiciones de operación, los tiempos, los dimensionamientos cambian en función del elemento. Ok. Pregunta de Lucy Murucci. ¿Se puede descartar el nexo de la radioactividad con las tierras raras de los casos que mostraron? Sí. En China las tierras raras los yacimientos de tierras raras están muy ligados al torio y al uranio. Al menos en los relaves con los que trabajamos nosotros prácticamente no había presencia de torio y uranio, y en varios de los que hemos analizado es así. Yo creo que es por la mineralogía, como decía, los minerales de las tierras raras en el mundo pueden estar hasta en 200, y muchos de ellos también acarrean torio y uranio. Ok. Pregunta de Pedro Pérez Pons. Pregunta para ambos, dice, ¿saben ustedes qué pasó con la alternativa de la empresa Teck que quería procesar el relave de Andacollo? Hay un proyecto de Teck que quiso trasladar, más que reprocesar, trasladar un relave de Andacollo, uno que está al lado de la catedral, a su depósito relave. Pero no es un reprocesamiento, está como proyecto, lo aprobamos, y tengo entendido que durante este año, lo que queda de año, va a empezar el traslado de ese relave al depósito de Teck. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta de Eduardo Arancibia. ¿Cuál ha sido el nexo de la investigación con las universidades de las zonas involucradas?
Del proyecto Relaves con Valor hemos tenido un par de, o sea, a lo largo de todo el proyecto tienen que haberse generado una, 2 o 3 memorias de título. También hubo algunas pruebas que se intentaron realizar en las universidades, pero para ser sincero, no nos acompañaba el timing. El timing del proyecto ameritaba que las pruebas tenían que ser súper rápidas, una tras otra, y muchas veces las universidades, los laboratorios también se destinan para la investigación propia de las universidades, para los memoristas, para los tesistas, para los doctorados. Y en ese sentido tuvimos que recurrir más a laboratorio, a contratar laboratorios para poder controlarlo y exigirle tiempos de ejecución. Pero sí con los alumnos tuvimos acercamiento y se les dio la posibilidad de alguno de ellos hacer memoria. Ok, me llegó una última pregunta, Simon. La voy a hacer para que no quede aquí en el aire, ¿ya? De Carlos Droguet. Dice, a nivel internacional, ¿cuáles son las principales alternativas para reprocesar relaves de forma sostenible, especialmente pensando en aprovechar las tierras raras? A nivel internacional, ¿cuáles son las principales alternativas para reprocesar relaves de forma sostenible, especialmente aprovechando? Yo me quedaría con la premisa de que sean proyectos polimetálicos, donde las tierras raras sean vistos como un subproducto para hacer sostenible el proyecto en términos económicos. Bueno, pensando en aprovechar las tierras raras, eso por una parte, y lo otro, yo creo que también necesitamos generar mayor conocimiento. O sea, yo entiendo que a la luz de cuando uno empieza a ver resultados, nace una motivación por ya querer llevarlo a escala industrial y por ya querer ejecutar proyectos y sacar rédito de este tipo de minería. Pero el mundo de las tierras raras tiene sus complejidades mineralógicas y metalúrgicas. Entonces hay que poner esfuerzo en formar capital humano, que esto se estudie en las carreras y también trabajar junto con los proveedores. Como experiencia aprendida en este proyecto, cuando empezamos a incursionar en las tierras raras, muchos de los proveedores de reactivos, sobre todo había que recurrir a las casas matrices en el extranjero para entender cuál era el mejor reactivo a considerar para recuperar tierras raras. Y entonces hay un trabajo colaborativo tanto con proveedores como con la formación de capital humano para que poder sacar adelante proyectos pensando en las tierras raras. Es la pregunta. Porque pueden haber proyectos de reprocesamiento relaves por cobre moly, por ejemplo, y tenemos el know-how y las capacidades para esos proyectos desarrollarlo ahora. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gulliver. Muchas gracias, Fernando. Simon, te dejo la palabra y aprovecho de dar las gracias también a todo el equipo de NetMin. Ok, Paula, gracias. Respecto a las relaves de Andacollo y Tech, puedo confirmar lo que dijo Gulliver. Es remover las relaves a otros sitios. Estuve interesado en reprocesarlos hace unos años y he mantenido más o menos un contacto. Puedo confirmar que al menos hasta hace unos meses es simplemente remover los relaves a otro sitio más conveniente. Otra cosa, los relaves abandonados
Me parece hay un trabajo de probable legislación a hacer ahí, hay un trabajo de abogados. En realidad, parece que se puede hacer una solicitud de exploración y con la ayuda de San Jiménez para información básica, y de ahí lo que ha estado haciendo JRI hay que explorar. O sea, me parece que hay un trabajo para nuestros amigos abogados ahí. Otra cosa, había una consulta para los dos. Y no sé si algunos se están pidiendo copias de la presentación. ¿Ustedes prefieren que piden directamente a ustedes o podemos distribuirlo según solicitud? Fernando, tú primero. La presentación te la puedo hacer llegar para que la distribuyan sin problema. Pero además dejo abierta la posibilidad de que nos contacten si quieren conversar algo más en detalle, claro, sobre lo que es las tierras raras o otros análisis que hicimos también en el marco de este proyecto. Yeah. Sí, yo también, Simon, si te quieres, te envío la presentación y la tabla Excel con los datos y ahí se puede distribuir o nos preguntan directamente. Yeah, ok, gracias. Oye, sumado a lo que mencionaste anteriormente de la legislación, con el Ministerio de Minería estamos modificando el decreto supremo 248, que es el depósito relave. Y ahí es bastante interés del Ministerio en agregar el reprocesamiento como capítulo del nuevo decreto 248. El reprocesamiento relave y un tratamiento con los abandonados. Para que estamos trabajando con el Ministerio para ver cómo abordar esos temas en la nueva legislación que va a salir, esperamos, ojalá el próximo año. Yeah, ok, gracias. Como mencioné al principio, ojalá que reanudamos las reuniones presenciales más o menos pronto, el próximo año, y para promover el networking, para poder conversar mejor las consultas persona a persona y otras cosas individualmente. Pero tenemos un problema, financiamiento. O sea, con la pandemia, tanto socios personales como auspiciadores se han reducido. Obviamente tenemos algo porque podemos hacer ese tipo de presentación que acabamos de hacer. Paula me informó que 125 personas se han inscrito para esa presentación. Espero que todos lograron llegar y están todavía. El socio personal es para un año. O sea, si se suscriben ahora, septiembre, es hasta septiembre del próximo año. Y es 30,000 pesos. Se puede accesar, no está en la pantalla en este momento, pero nuestro sitio web simlosandes.cl, ahí pueden corresponder con nosotros. Más importante todavía es las compañías auspiciadores. Y cualquiera, por favor, invite su compañía, ponerse en contacto con nosotros para que podamos conversar, para que auspicien nuestras presentaciones. Somos totalmente independientes de Canadá, aunque
somos un ramal de la Canadian Institute, pero somos totalmente independientes. O sea, dependemos de las compañías chilenas y las personas para financiarnos. Con eso yo termino. Agradezco también a Sana Jiménez, JRI, Fernando, Gulibert y a NetMin para la presentación y a Paula por las preguntas. El próximo mes tenemos una presentación, información y está publicado en nuestro sitio web. Y para los pasados que hemos hecho y los futuros que vamos a hacer. Por eso, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Buscas información relevante para la toma de decisiones en minería? NetMin es la primera red social de profesionales de la minería y el principal ecosistema colaborativo del sector. Más de 6.500 usuarios y las más importantes compañías y proveedores del sector ya son parte. Inscríbete en netmin.cl.